el cuidado del medio ambiente y cómo podemos ayudar. Agenda Verde, con Gerson Levy. Todas las voces. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como cada jueves, Agenda Verde está aquí con ustedes. Y el día de hoy, adivinen de qué tema le vamos a hablar. De las orquídeas in vitro. Se preguntarán qué es el in vitro. Pues bueno, aquí tenemos a Francisco Jacome Blázquez, licenciado en biología, entre otras especialidades, quien nos va a estar platicando acerca de esta técnica que se ocupa en la actualidad para reproducir esta y otras muchas plantas. Antes quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que nos escuchan allá en La Voz de la Huasteca en Álamo por el 90.7 de FM, en La Voz del Totonacapan en Papantla por el 90.3 de FM y en Viva la Cuenca Radio en Tlacotalpan por el 93.7 de FM. A todos ustedes muchas gracias por seguirnos y por escucharnos cada jueves. Y pues bueno, recordarles también nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @Radio Conexión B de Veracruz y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Nuestro teléfono en cabina con clave 228-237-0000 y nuestra página web donde nos pueden escuchar y ver a través del streaming, además de poder ver las noticias más sobresalientes del momento, www.conexionveracruz.com.mx. Quiero darte la bienvenida, mi querido Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho por la invitación y por la oportunidad de poder compartir aquí, pues bueno, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo con las orquídeas y bueno, nuestra contribución pues ante la conservación de las plantas y bueno, pues el enfoque científico que también le estamos dando a todo este trabajo. Es un placer tenerte aquí, mi querido Paco, si tú me permites claro llamarte sí. Paco. Paco, y platícame, bueno, antes que nada, ¿qué son las orquídeas? Son una variedad de plantas, muchos conocemos a las orquídeas, pero para quienes no, son una variedad de plantas que tienen flores muy bellas, ¿no? Así es, bueno, muchos están familiarizados al escuchar orquídea y pues solo se imaginan estas flores muy grandes, moradas, que se venden en las cajitas. Sin embargo, pues las orquídeas comprende toda una familia de plantas que bueno, pues se dice que es las que son más diversas y más evolucionadas del reino vegetal. Son las más evolucionadas. Así es, esto es por la simetría de sus flores y las relaciones que guardan con otros organismos que los ha llevado a coevolucionar pues de manera conjunta. Estas plantas pues más o menos se conocen unas 30,000 especies a nivel internacional y bueno, pues habitan desde el nivel del mar hasta los 4,000 metros de altitud. Las podemos encontrar prácticamente en todos lados. 4,000 metros de altitud, para que se den una idea, es aproximadamente hasta el cofre de Perote. Así es. Hasta el cofre de Perote, sí. Así es. Ahí están los 4,000 metros de altitud. Bueno, y pues bueno, aquí a la mitad, que bueno, que es la capital del estado, como a los 1,300, 1,400 metros, se encuentra el bosque mesófilo de montaña, donde hay una gran variedad de orquídeas, hermosas por cierto, pero esa hermosura las ha llevado pues prácticamente a muchas de ellas a la extinción. ¿Qué me puedes decir de esto? Así es, bueno, las condiciones geográficas que tenemos aquí pues nos dan un clima muy apto para su desarrollo en campo, y pues sí, muchas de estas tienen flores muy llamativas, lo que las hace pues muy atractivas para el comercio y pues mucho de este comercio es ilegal, entre otros factores que inciden negativamente sobre las poblaciones de orquídeas, como pues el que no se respete los ordenamientos territoriales, que se estén construyendo fraccionamientos a diestra y siniestra. Entonces pues por un lado están siendo atacadas pues por todas toda esta problemática social y por otro lado sus poblaciones están siendo reducidas a causa del cambio climático. El cambio climático definitivamente les ha venido a afectar. Sí, así es, puesto que pues las orquídeas, como lo mencioné anteriormente, están asociadas a otros organismos para su germinación. En simbiosis. En simbiosis con un hongo. Entonces, bueno, pues el hongo también requiere ciertas condiciones para crecer y pues el hecho que exista un cambio en las condiciones del clima pues ha llevado a perjudicarlas de este modo, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones a largo plazo. Definitivamente, pues bueno, hay que tomar en cuenta estos factores que sin duda merman las poblaciones de estas plantas tan hermosas. Y hablando de factores, ¿cuáles crees que sean los principales en la desaparición de muchas de estas especies del hábitat natural? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que tenemos la colecta ilegal, porque
pues en muchas ciudades y en muchas comunidades que están cercanas a las cabeceras municipales, son colectadas y son llevadas a vender en los mercados locales. Entonces pues existe un gran comercio de este tipo. Y pues por otro lado, como te había mencionado, pues el cambio climático las está llevando prácticamente a desaparecer. Sí, y también la expansión territorial, como bien lo mencionabas, ¿no? Los ordenamientos territoriales que se hacen a diestra y siniestra, sin pensarse y sin tener, de cierta forma, un verdadero impacto ambiental, ¿no? Porque muchas de las veces en la zona de Coatepec, por ejemplo, ¿no? La zona de Coatepec se están abriendo fraccionamientos que, en pocas palabras, le rompieron la torre al ecosistema, tanto de cafetal como de bosque, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí es un llamado a las autoridades para que, pues bueno, pongan gente competente ahí en el departamento donde se dan los permisos, ¿no? Porque en realidad es gente que desconoce, dice, bueno, está bien, te voy a dar el permiso de que construyas, pero en realidad no van a campo, no se dan cuenta de la gran cantidad de organismos que viven en el ecosistema que destruyen. Y muchas de las veces es indispensable porque es una cadena, o sea, todo es una cadena y es indispensable para tal vez otras poblaciones de animales que nos benefician o tal vez para otra población de plantas que también nos benefician. Y pues bueno, de cierta forma los ordenamientos irregulares o más bien los asentamientos irregulares o los que están con permisos pero que no son aptos esos permisos afectan demasiado no solo a las orquídeas sino también a otras especies. Sí, así es. Bueno, yo vivo en la ciudad de Coatepec y pues allá están construyendo una cantidad impresionante de fraccionamientos y el comercio ilegal también está muy fuerte. Yo he intervenido con las personas que están vendiendo las orquídeas y les he propuesto pues cambiar las plantas que están vendiendo, que son silvestres, extraídas o saqueadas de su hábitat natural, y pues proponerles que cultiven híbridos silvestres, híbridos comerciales, perdón. Que son los que tú tienes en in vitro. Así es. Y bueno, estos híbridos pues no tienen un impacto, puesto que no son especies exóticas, no son especies de aquí, y ellos se beneficiarían de mayor forma porque pues el precio en que se venden estos especímenes pues es mayor. Es mayor. Además que no se arriesgan en irlas a colectar y subirse a los árboles, porque pues cada vez las van dejando en mayor altitud de los árboles, sí. Y pues eso representa un riesgo para la integridad física de las personas. Definitivamente. Y bueno, yo creo que esta propuesta que tú estás haciendo es muy válida y de verdad acertada. ¿Por qué? Porque me ha tocado recorrer pues ecosistemas donde son saqueadas las orquídeas, tan solo, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde se conservan, en el santuario del bosque de niebla allá en el Inecol. Ajá. ¿Sí? ¿Sí te ha tocado? ¿Sí has ido? Sí, claro que sí. Sí. Está precioso, la verdad, vayan, visítenlo, quienes vengan acá a la capital. Se encuentra en la carretera a Briones, no me acuerdo en qué kilómetro, pero pues ahí todo el mundo les puede informar. El santuario de bosque de niebla, pues como su nombre lo dice, es un santuario. Tú puedes ver a las orquídeas a 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5 metros de altitud. Obviamente, pues en su hábitat natural, no se permite la extracción, obviamente, pero son son parte importante también del ecosistema, puesto que hacen simbiosis con el hongo y con otras plantas, ¿no? Me parece que también se alimentan de ellos aves como los colibríes. Sí, los colibríes, bueno, las orquídeas tienen atrayentes pues para diversos polinizadores y bueno, pues ofrecen recompensas para estos, para que pues como invitarlos a que polinicen sus flores. Así es, y que es pues de cierta forma es su forma de reproducción en ámbito natural, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, el chiste es de que en el santuario de bosque de niebla, usted puede observar a las orquídeas en su hábitat natural. Se ven preciosas cuando están floreando y cuando no están floreando también. Y eso no pasa en los alrededores de Coatepec, eso no pasa en los alrededores de Jalapa, donde no están protegidas, porque las personas se suben a los árboles, las saquean y las van a vender ahí a los mercados. Yo no culpo a las personas, que quede claro. No culpo a las personas porque es una necesidad económica que tienen y es un sustento con el cual ellos viven. Culpo
más que nada a la ignorancia que tenemos muchos de nosotros, incluyéndome tal vez yo, en la importancia que tiene preservar especies tan vitales como estas, ¿no? Entonces, la propuesta de valor que tú estás haciendo es interesantísima, porque tú le estás dando herramientas a las personas que pues menos tienen, para que tengan más dinero y cuiden el entorno y cuiden a las orquídeas, ¿no? ¿Esta propuesta cuándo surgió esta idea o cómo la has desarrollado? Bueno, esta idea surgió hace aproximadamente 3 años. Nosotros montamos un pequeño laboratorio que se llama Vitroplanta. Pueden buscarlo también en Facebook. Sí, Vitroplanta. Vitroplanta, así es. Y bueno, pues nosotros estamos propagando in vitro. In vitro quiere decir en laboratorio. Okay. Pues mediante técnicas que se llevan a cabo en medios de cultivo, que es como una gelatina, en medios asépticos, es decir, que están libres de patógenos, de virus, de bacterias. Se producen en un ambiente muy limpio. Y bueno, pues estas plantas, nosotros estamos haciendo 2 tipos de orquídeas. Estamos trabajando en las orquídeas silvestres, Sí. pues para contribuir a la conservación, y estamos trabajando híbridos comerciales, que son, bueno, pues los que se pueden vender en mayor precio. Paralelamente, bueno, nosotros estamos haciendo dentro del cultivo de las especies silvestres lo que se llama selección in vitro, que esto pudiera usarse para programas de conservación y de reintroducción. Cuando, por ejemplo, nosotros hemos escuchado que existen un montón de programas de reintroducción de especies como de árboles y todo, ¿no? Así es. Sin embargo, pues todas estas plantas o estos árboles que las autoridades reparten como para que se reintroduzcan a campo, pues no debemos olvidar que fueron hechos crecidos en invernadero. Sí, así es. Entonces, al ser crecidos en invernadero, pues muchos de los genes que tienen para combatir diferentes tipos de estrés, como bióticos o abióticos pues es el clima, altas temperaturas, sequía, pues están apagados. Entonces, estas plantas que están metiendo a campo, al cruzarse, por decirlo de algún modo, con las poblaciones silvestres, les pues comparten. repercute negativamente pues a la genética poblacional. Sí, así es. Entonces, en lugar de hacer un beneficio, pues están perjudicando las poblaciones a largo plazo. Sí, definitivamente lo que está diciendo aquí Paco es interesantísimo, porque así como la genética que tenemos nosotros por nuestros padres, también las plantas tienen su propia genética, ¿no? Entonces, si nosotros estamos cultivando árboles o plantas, pues con enfermedades, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mi familia padece azúcar, ¿sí? O sea, mi familia, mi abuela tal vez murió de azúcar, que no es una realidad, pero mi abuela tal vez murió de azúcar, mi madre tiene azúcar y yo soy propenso a tener azúcar, ¿no? Para la biología, tal vez yo no sea apto para reproducirme. Exactamente. ¿Sí? Pero alguien que no tiene esos genes que son propensos a contraer azúcar, tal vez sí sea apto para reproducirse, ¿no? Entonces, tal vez están reproduciendo plantas o árboles que tienen azúcar, por así decirlo, ¿sí? O sea, malos genes. Y los están reintroduciendo a las poblaciones silvestres que tal vez están bien. Exactamente. ¿Sí? Y a la hora de que se cruzan, pues ahí hay una hibridación, una cruza, y se comparten los genes malos con los buenos, y ahí es cuando viene el problema. Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, pues, es una selección en laboratorio. Sí. En donde seleccionamos, pues, mediante un protocolo que, pues, sería un poco complejo explicar en este momento. Okay. Pero bueno, nosotros estamos propagando orquídeas que son tolerantes a la sequía. Y esto, pues, en perspectiva del cambio climático, porque pues eso también es una realidad. Sí, definitivamente me comentabas que, bueno, el cambio climático es un factor que ha influido en la merma de las poblaciones de orquídeas. Y de todo. Y de todo, sí, en específico. Pero, ¿ustedes de qué forma están haciendo esta selección? ¿Es una selección genética para que puedan soportar temperaturas más altas? Sí, bueno, más altas, ¿no? Lo que nosotros buscamos, pues, son unos pequeños compuestos que las plantas, pues, naturalmente acumulan en las células, pero nosotros estamos seleccionando solo aquellas plantas que son capaces de acumular mayor cantidad de esos pequeños compuestos. Entonces, esas plantas, pues, van a ser tolerantes a muchas cosas.
bueno, estos trabajos se han hecho pues para tolerar salinidad, altas temperaturas, alta irradiación ultravioleta y principalmente la sequía, que es lo que más aqueja a las plantas pues, en general, así es. Vamos a ir a un corte, después del corte vamos a seguir platicando con Francisco Jácome Blázquez y pues bueno, estamos hablando hoy de las orquídeas in vitro. Volvemos, esto es Agenda Verde. No te vayas, en un momento regresamos a nuestra Agenda Verde con Gerson Levy. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 4:17. Soy Antonio Luna, presidente del Partido Cardenista, partido creado por los contingentes que integran la Revolución por Vida Digna, diabéticos, discapacitados, madres solteras, desempleados, pensionados y jubilados, maestros, trabajadores del campo y la ciudad. Ya somos muchos, pero faltas tú. Dispersos no seremos escuchados. Únete y conquistemos vida digna para todos. Y recuerda, la pobreza no es mala suerte, nos la han impuesto. Partido Cardenista, únete. El cofre de Perote, cuyo nombre en náhuatl es Naucalpatepetl, significa montaña de 4 lados. Toma su nombre debido a que en la cima tiene una gran roca cuadrada conocida como el cofre. Es un volcán extinto ubicado en el estado de Veracruz y es la 8ª montaña más alta de México, con una altitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿Sabías que? Al donar sangre solo extraen 450 centímetros cúbicos de sangre, un poco menos de medio litro, lo que permite preparar 3 componentes, glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Haz conciencia y regala la savia de la vida. Conexión Veracruz, todas las voces. Soy Héctor Yunes. Como diputado local y senador de la República, he sido crítico con el gobierno. Por eso dicen que soy incómodo al sistema. Pero si ser incómodo es querer un Veracruz más seguro, sí, soy incómodo. Si ser incómodo es querer un Veracruz sin corrupción, sí, soy incómodo. Si pelear por ti para que tengas lo que sueñas es ser incómodo, sí, lo soy. Soy Héctor Yunes y quiero ser el candidato a gobernador de este partido. Estoy listo. Publicidad dirigida a la Convención Estatal de Delegados del PRI. Son las 4:19. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Continuamos con Agenda Verde. Estamos de vuelta aquí en Agenda Verde. Quiero mandarle un gran saludo a nuestro amigo y patrocinador oficial Roberto Garrido, que bueno, que próximamente va a tener talleres que están dirigidos a las neuroventas, neuronegociación, liderazgo, autoestima, atención y trato al cliente, comunicación. Y pues dice aquí, chequen la página www.centrodedesarrollohumano.com y nos da su teléfono 2281 363100. Nuestro patrocinador oficial Roberto Garrido con Centro de Desarrollo Humano, muchas gracias por patrocinar Agenda Verde. Te mando un saludo muy grande y pues bueno, seguimos con el tema de orquídeas in vitro. Pues me encuentro con Francisco Jácome Blázquez, quien es licenciado en biología y ¿qué más? Especialista en diagnóstico y gestión ambiental y maestro en ciencias agropecuarias. Perfecto, pues nada más de que uno sepa, imagínense. Bien, estábamos hablando de las poblaciones de orquídeas, que las amenazan y de la importancia de su conservación, ¿sí? ¿Qué importancia tiene que conservemos las orquídeas silvestres, más que nada, ¿no? Ok, bueno, pues no solo las orquídeas, la conservación nunca debe estar sobrevalorada. Claro. Y pues debe ser un tema principal para las administraciones en todos los niveles, puesto que, bueno, pues las especies conforman pues un patrimonio biocultural pues de todas las regiones y sobre todo de esta. Pues desde el nombre, ¿no? Jalapa
Ciudad de las Flores. De las Flores, claro que sí. Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues la conservación pues de las especies es muy importante, puesto que pues las actividades hechas por el hombre pues están llevando a muchas de las especies a su extinción. Entonces, dime algo, ¿sí? Las orquídeas son epífitas. Muchas son epífitas y muchas son terrestres. Sí, así Por es. ejemplo, una orquídea terrestre es la de la vainilla. Muchos no saben que la vainilla es una orquídea, ¿no? Exactamente, muchos no saben que es una orquídea. Y huele tan delicioso y sabe tan rica que bueno, es una orquídea que se da allá en el Totonacapan, en Papantla. Por eso les mando un gran saludo a todas las personas que nos escuchan allá en el Totonacapan por el 90.3 de FM, donde se produce una de las orquídeas más exquisitas del reino animal, que es la vainilla, ¿no? Del reino vegetal. Del reino vegetal, perdón. ya la estoy animalizando. Bien, y platícame un poquito de la orquídea de vainilla, ¿no? Esta es una orquídea terrestre. Pues sí, más o menos. Es una trepadora, ¿no? Crece a modo de enredadera. Sí. Y bueno, la vainilla pues tiene muchos problemas de conservación. Porque bueno, pues uno pudiera pensar, bueno, es muy ampliamente cultivada, ¿no? Pero bueno, las poblaciones silvestres están pues casi al borde de la extinción. Porque bueno, la orquídea pues tiene muchos problemas a nivel genético y eso permite pues que no pueda ser reproducida sexualmente de manera tan fácil, ni siquiera en laboratorio. Existen muchos programas de investigación que pues están trabajando con la vainilla pues para poder generar esta variabilidad genética que le va a permitir asegurar su permanencia pues aquí dentro de la tierra, ¿no? Oye, esto no lo sabía y esto es muy importante porque México fue en algún tiempo el principal productor de vainilla del mundo. Sí, es correcto, pero bueno, pues lamentablemente los productores no han recibido mucho apoyo y bueno, pues ya fueron superados por países como Madagascar, sí, que pues tienen un comercio increíble de vainilla. Entonces, pues debemos preocuparnos por esto y bueno, pues invitar a las autoridades pues a que inviertan más y a que se preocupen más por el cultivo de esta pues tan importante especie, porque bueno, pues era consumida desde tiempo prehispánico. Así es. Se consumía junto con chocolate, me parece. Sí, lo mezclaban con chocolate. Lo mezclaban con chocolate y bueno, pues chocolate, sí. Exactamente. Y pues es una pues alimento muy importante en la actualidad. Así es, y no nada más es alimento, porque se puede utilizar en distintos productos, en distintas pues facetas, ¿no? Le hablo de aromatizantes, le hablo de productos para el hogar, le hablo de inclusive productos para pues enriquecer otros productos de comida, ¿no? La vainilla se puede mezclar con muchísimas cosas y esto que me está diciendo ahorita Paco es alarmante. ¿Por qué? Pues porque México, me parece que en México, aquí nació la vainilla, ¿no? Sí, aquí es el centro de origen. Es el centro de origen México y México está teniendo problemas gravísimos con pues estas poblaciones de esta orquídea que hemos explotado durante muchos años, pero no le hemos puesto el cuidado adecuado para conservarla, ¿no? Y pues aquí está Paco, que es un experto en esto, y pues nos está dando el tono de alarma para que pues comencemos a hacer algo, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, hablando de la importancia de la conservación, todas las especies vegetales, animales y demás deben de conservarse, puesto que fungen un papel importante en la biodiversidad. Te decía yo que si las orquídeas en gran parte eran epífitas. ¿Qué es ser epífito? Bueno, epífito quiere decir que crecen adheridas a los árboles o a rocas. Muchas personas piensan que al ser epífitas son parásitas de los árboles. Entonces pues las quitan por miedo a que vayan a dañar el árbol. Como la corrihuela. Exactamente, pero no, las orquídeas no son parásitas. Simplemente usan al árbol como sostén, como para vivir ahí. Ajá. Pero no lo perjudican en nada. O sea, no le quitan nutrientes, ni la secan, ni nada. No, nada. ¿De qué se alimentan entonces? Bueno, las orquídeas se alimentan pues de compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. ¿Inorgánicos? Inorgánicos, así es, de sales y minerales.
Ok. que bueno, pues generalmente están disueltos en el agua y como son sustancias, compuestos muy pequeños, pues pueden ser volatilizados. Las orquídeas epífitas, a diferencia de otras plantas, no utilizan las raíces para nutrirse, sino Ok. únicamente de sostén y se nutren por medio de las hojas. O sea que las hojas son las que absorben todos esos nutrientes que necesitan. Así es por eso que cuando las cultivamos en casa, pues el modo de fertilizarlas no es en la tierra, sino es de manera foliar. Es de foliar. Ok, eso es bien interesante porque pocas plantas hacen esto, ¿eh? Sí, así es. Pocas plantas. He visto, obviamente, que hay otras plantas. Por ejemplo, hay una carnívora, o se podría decir que es carnívora, que más bien que ocupa a un animal que es como un ratón, no me acuerdo, zarigüeya, no, es como un ratoncito. Entonces ocupa ese animal de baño, o sea, más bien el animal ocupa la planta de baño. Entonces la planta no se alimenta de la tierra, sino de los excrementos de ese animal específicamente. Entonces imagínate cómo es el reino de las plantas, que bueno, que hay una variedad increíble. Las carnívoras, ¿no? Que se alimentan básicamente de proteína. Sí, así es. Nosotros dentro del laboratorio también nos dedicamos a la propagación de plantas carnívoras. ¿Qué tipo de plantas tienen? Bueno, actualmente tenemos 3 especies. De entre las más populares que se conocen es la Venus, esta que tiene como unos dientecitos. Sí, y se cierra. Las plantas carnívoras, pues no... Bueno, esas especies de plantas carnívoras son exóticas. No existen aquí en México, pero bueno, el comercio... pues está muy, muy bien aquí en México, puesto que son pues consumidas más bien por los niños. A los niños les gustan mucho estas plantas. No son tan grandes, crecen pequeñas, ¿no? Pero... Así es, crecen pequeñas. Algunas sí llegan a crecer grandes, pero tardan varios años. Bien. ¿Una planta carnívora que sea mexicana? Pues no, de este momento no tengo ese dato. Fíjate que había unas plantas cuando yo era pequeño, hace algunos años, no tantos. Cuando era pequeño, por mi casa, tu casa, pues no había tantas construcciones, ¿no? Entonces había unas plantitas que eran así como 2 manos juntas, ¿no? Entonces las tocabas y se cerraban, ¿no? Sí, las tocabas y se cerraban. No sé si te tocó verlas. Sí, alguna vez. ¿Por qué tienen ese reflejo, ese tipo de plantas que son? Bueno, ese tipo de plantas pues responden ante el estímulo mecánico. Pues son diferentes adaptaciones que les ha dado la evolución. Claro. La verdad, bueno, pues desconozco la finalidad de estos mecanismos, pero pues sí es muy interesante ver cómo reaccionan. En cuanto a las plantas carnívoras, bueno, pues ese tipo de adaptaciones las tienen porque pues son plantas que crecen en suelos muy pobres en cuanto a nutrimentos. Entonces evolutivamente pues requirieron este tipo de adaptaciones para poder complementar pues su dieta, por decirlo de algún modo. No, pues ¿de dónde vamos a sacar de comer? Pues de los mosquitos o de las proteínas, ¿no? Que también son un buen alimento. Oye, y bueno, ya retomando el tema, porque me desvío un poquito, aprovechando aquí los conocimientos de Paco, el sistema in vitro, ¿crees que sea el futuro para la preservación? Pues está siendo el futuro. Los sistemas in vitro permiten la propagación prácticamente de cualquier tipo de planta. Y pues actualmente hay varios sistemas que se están empleando in vitro para plantas pues de consumo humano, que se prestan muy bien, como es el plátano, la piña, la stevia, que actualmente está muy, muy de moda. Sí. Y que hay un consumo enorme por diversas compañías que ya están pues adoptando este compuesto para endulzar sus productos. Sí. Actualmente el café también tiene mucha importancia, dada pues por lo que estamos pasando. Por las plagas y los hongos que exactamente. La situación actual del café, pues también es muy alarmante con esta enfermedad de la roya. Sí, la roya pues ha sido un tema de debate que hemos tenido aquí en el foro de Agenda Verde y pues hay diversas formas de combatirla, no todas son tan efectivas. Recuerdo mucho a Alberto Galicia, le mando un saludo hasta La Concha, que combatía a la roya con productos biodegradables, naturales. Entonces él hacía una infusión de diversas plantas antifúngicas, entre ellas el gordolobo, el nin y no me acuerdo qué otras, pero hacía una infusión y con eso foliaba sus planteles, ¿no? Entonces con eso fortalecía
más bien protegía a las plantas del café del hongo de la roya, y con los nutrimentos de la lombricomposta, o sea, con los líquidos foliares que desprenden de la lombricomposta, con eso fortalecía a las plantas con nutrientes. Y pues bueno, tú vas a sus cafetales y vas a los de otros juntos, y pues los otros pues puedes ver el hongo de la roya, ¿no? Y en los de él, pues si acaso 1 o 2 plantas que no se alimentaron bien, pues lo están desarrollando, ¿no? Pero sí ha tenido un repunte en sus producciones de café gracias a estas implementaciones. Y bueno, también ustedes están haciendo experimentos en laboratorio para combatir algunas de estos tipos de problemáticas. No, nosotros simplemente hacemos la propagación in vitro. El cultivo in vitro puede tener diversos usos. Okay. Desde pues el cultivo de células para extraer sustancias activas de medicamentos. Bien. Como pues la propagación comercial de plantas, que es a lo que nosotros dedicamos. Los sistemas in vitro permiten la propagación de una gran cantidad de plantas y en poco tiempo. Digamos, una orquídea produce muchísimas semillas, las cuales pues en campo sería imposible que germinaran todas. Sin embargo, en un sistema in vitro pues permite que germinen todas. Y ojo, es por esto que hicimos la selección, porque bueno, germinando todas no serviría para un programa de conservación, pero sí para la venta de híbridos silvestres, puesto que bueno, pues los híbridos silvestres no tienen ninguna importancia ecológica, puesto que son plantas exóticas. Y de casa, ¿no? Y de casa, entonces pues eso sí los podemos propagar y pues comercializar sin ningún tipo de pues de trámite, ¿no? Como, así es. No como en una orquídea silvestre, que pues requiere el registro de unidades de manejo ambiental y todo este tipo de pues de papeleo que hay que hacer para poder comercializarlas. Oye, ¿cómo se dan las semillas de la orquídea? Yo no sabía cómo se reproducían, ¿no? O sea, yo pensaba que pues igual con cascajos o como... Pero ¿cómo es la semilla? Bueno, las semillas ¿De dónde sale? Las semillas de orquídea, pues tenemos la flor, que es polinizada por algún insecto, y de ahí en donde está la flor, pues se cae lo que es la flor, digamos, y se empieza a formar una especie de cápsula. Esta cápsula adentro tiene, pues algunas tienen desde 2 millones hasta 5 millones de semillas, en especies pues con flores más grandes. Y bueno, pues como le había mencionado, las semillas requieren del hongo para su germinación. ¿Qué hongo es? Híjole, es que son muchos hongos. Son muchos hongos. Sí, O sea, son hongos orquideoides. Para que la semilla germine, más bien para que se forme la semilla, primero se tiene que formar la flor. Exactamente. Después de la flor se va marchitando, se cae. Se tiene que polinizar. Se poliniza, por acción del insecto. Se cae y se forma una cápsula. Se cae la flor, pero lo que queda en la planta es de donde se forma la cápsula. Es decir, ese palito delgadito de donde está sujetada la flor a la planta, bien, es donde va a dar lugar a la cápsula. Bien. Adentro de la cápsula se forman estas semillas que pues cuando la cápsula está madura se abre y son dispersadas por el viento. Bien, entonces esto las lleva a los troncos de los árboles en donde habita el hongo. El hongo. Y bueno, las semillas tienen azúcar y tienen un embrión, una semilla normal. Que es de donde se va a alimentar el embrión hasta que la planta sea capaz de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, esto no ocurre con las orquídeas. Las semillas de orquídeas son muy pequeñas, son más pequeñas que un grano de azúcar, mucho más pequeñas que un grano de azúcar. Entonces, pues carecen de estos azúcares, entonces casi es el puro embrión. Entonces el hongo es el encargado de proveer estos azúcares hasta que la planta pueda realizar la fotosíntesis. Entonces aquí es una simbiosis muy importante, ¿no? Sí, esencial. sí. Para la sobrevivencia de las orquídeas. Sí, una simbiosis, para quienes nos escuchan, es esa ayuda que se da en dos especies, ya sean animales y vegetales o animales y animales, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo de simbiosis. Nosotros tenemos una simbiosis con el ganado, ¿sí? Porque nosotros lo ayudamos a pastar, más bien le damos pastura, le damos alimento, le damos cobijo y él nos da leche, nos da carne, nos da demás, ¿no? Una simbiosis más clara, por ejemplo, es la que tienen las acacias. Las acacias son plantas que tienen espinas en forma de cuernos y con las hormigas, ¿no? Con las hormigas que viven en las acacias. Ellas hacen un hoyo en estas... pues espinas
y viven dentro de la acacia, y cuando viene un depredador a comer de la acacia salen las hormigas a picarlo y pues de cierta forma son las protectoras de esta planta, ¿no? Entonces la planta le da albergue a las hormigas y las hormigas le brindan protección a la planta. Eso es una simbiosis, ¿no? Sí, es correcto, es cuando se benefician pues las dos especies. No tanto el ganado, ¿verdad? Que se beneficie de nosotros. Pues no, cuando no lo comemos ya no. Pues, sí, cuando no lo comemos ya no, ¿verdad? Pero pues bueno, mientras lo tenemos en pastura y en cuidados de enfermedades y demás, pues sí se está beneficiando tal vez de los cuidados que le demos, ¿no? Pero bueno, una simbiosis es eso. Entonces, la semilla de la orquídea vuela, llega al árbol, ahí en el árbol se encuentra con el hongo le provee azúcares hasta que pueda hacer su fotosíntesis. Exacto, hasta que tenga una cierta talla en la que puede alimentarse por sí sola mediante la fotosíntesis. Entonces, bueno, la probabilidad de que esto suceda pues es muy pequeña. Entonces, en respuesta a eso, pues la orquídea hace millones de semillas. Sin embargo, pues en un sistema in vitro, todo ese millones de semillas pueden germinar. Oye, qué interesante. Y bueno, aquí decías que no es viable para las orquídeas in vitro que se generan in vitro no son viables para la reintroducción a la vida natural, a menos de que haya una variabilidad genética. En las semillas siempre va a haber una variabilidad genética. Ahí se llama selección. Okay. Que hacemos nosotros es selección in vitro. Entonces, de este modo, pues estamos como simulando lo que sería la selección natural, ¿no? Que es, bueno, pues seleccionar los genes más aptos para que puedan ser llevados a campo. Y bueno, esta metodología sería muy interesante que se introdujera en las políticas, ¿no? Las políticas públicas que van enfocadas al cuidado de estas especies. Al cuidado y a la conservación de estas especies. ¿Te parece si vamos a un corte? Después del corte me sigues platicando acerca de la importancia que tiene que se generen políticas públicas apropiadas para la conservación de esta y otras especies. Sí, claro que sí. Vamos al corte, esto es Agenda Verde, yo soy Gerson Levy, volvemos. No te vayas, en un momento regresamos a nuestra Agenda Verde con Gerson Levy. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 4:38. Veracruz ya no aguanta más. Necesitamos un cambio, pero ya. Ya basta de impunidad, ya basta de corrupción, ya basta de inseguridad. Somos una generación que ha sufrido la falta de oportunidades, la represión y la inseguridad. Por eso quiero ser candidato a gobernador, pero ya. Somos el cambio y queremos el cambio. Ya estuvo, ¿no? Rafael Jesús Abreu Ponce, precandidato. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y miembros de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse. El Alzheimer es la forma más común de la demencia. Demencia es un término general para describir la pérdida de memoria y de otras habilidades intelectuales, y es tan severa que interfiere con la vida cotidiana del individuo. El Alzheimer empeora al pasar el tiempo y es fatal. Aunque existen muchos síntomas, la mayoría de las personas experimentan pérdida de memoria severa que afecta las actividades diarias y la habilidad de gozar pasatiempos que la persona disfrutaba anteriormente. Otros síntomas son confusión, desorientación en lugares conocidos, colocación de objetos fuera del lugar y problemas en el habla y o la escritura. ¿Sabías que? Aunque su parecido físico de los mapaches lo relacionan más con lobos u otro tipo de mamíferos, en realidad el mapache es un pariente cercano de los osos. Esta simpática criatura, que tiene fama de ser muy pícara, es inteligente y astuta, y aunque habita en regiones de Norteamérica, también se le ha podido encontrar en zonas sureñas como Argentina. Conexión Veracruz, todas las voces. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz.
Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿Sabías que el acoso social puede producirse fuera y dentro de los centros educativos? Es un tipo de acoso que lo que pretende es dañar la reputación de un alumno y separarlo o marginarlo de un grupo de amigos o compañeros. En este tipo de acoso nos encontramos con lo siguiente: dejar a un compañero de lado, es decir, dejar de contar con él para todo; influir en otros compañeros para que dejen al alumno de lado; propagar rumores sobre un alumno o avergonzar y ridiculizar a un alumno en público. Son las 4:41. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Continuamos con Agenda Verde. Estamos de vuelta en Agenda Verde. Querido Paco, tengo aquí a Paco Jacome Blázquez, licenciado en Biología y pues bueno, también tiene otras especialidades. ¿Cuáles? Diagnóstico y gestión ambiental. Bien. Y maestría en ciencias agropecuarias. Muy bien, y bueno, nos está platicando acerca de la importancia que tiene las orquídeas y sobre todo el tema principal que es orquídeas in vitro. In vitro pues es en laboratorio, ¿no? Básicamente estábamos hablando de la importancia que tiene que se generen políticas públicas adecuadas para la conservación y reproducción de las especies de orquídeas, todas las especies de orquídeas, pero no solo para las orquídeas, sino para la biodiversidad en general, ¿no? ¿Tú qué opinas? Así es, bueno, no todas las especies de orquídeas están, digamos, en alguna categoría de riesgo. Estas categorías de riesgos son impuestas por la norma 059 de Semarnat. Sí. Esa norma pues emite una lista de todas las especies, de todo, que merecen pues un cuidado especial. Okay. Hay diversas categorías de acuerdo al grado pues de daño que hay en las poblaciones. Entonces, bueno, pues yo pienso que se debería apoyar pues a las personas que quieren realizar trabajos de conservación y sobre todo pues hacer los trámites pues de UMAS, de todo este tipo de pues de formas que existe para ayudar a la conservación y no poner trabas, porque pues actualmente es muy difícil pues hacer todos este tipo de trámites. Sí. Y bueno, pues yo pienso que las administraciones deberían enfocarse más a facilitar este tipo de trámites, invertir un poco más en investigación para que se lleven a cabo estos proyectos y pues a la larga veamos pues un beneficio real de la conservación. Y sabes, creo que también es vital e importante poderle dar la información adecuada a las personas extractoras. Que no vayan y las asusten con que, ¿saben qué? Los vamos a multar o les vamos a hacer esto o aquello, sino que vayan y las informen. Yo creo que esa es la mejor herramienta, ¿no? Sí, así es. En Coatepec hay un problema muy grande. Yo estaba intentando pues trabajar con las personas que hacen el comercio ilegal y proponiéndoles que en lugar de eso pues siembren los híbridos comerciales, ¿no? Que pues también van a verse beneficiados más económicamente. Pero pues todo este trabajo se vio interrumpido por un operativo que hizo Profepa. Entonces pues llegó, les decomisaron todo y los asustaron. Entonces pues deben cuidar más la forma en que llevan a cabo sus operativos. Pues sus operativos, porque pues llegan de una forma, llegan con la fuerza civil y todo y pues las personas se espantan. Entonces, pues todo el avance que se había hecho con las personas, porque trabajar con personas es muy difícil, ¿no? Porque bueno, pues tiene que haber confianza, tienen que ver que pues en realidad se les quiere ayudar. Entonces, pues hacen todo este tipo de cosas no planeadas, no pensadas, y pues todo el trabajo que se había llevado durante meses, pues ya ahí se quedó nada más. Pues es un llamado para las autoridades de Profepa, por favor, pues sean más, tengan un poquito de tacto, ¿no? A la hora de abordar. Yo sé que es importante que de cierta forma detengamos el comercio ilegal de este tipo y otro tipo de plantas. Es muy importante, como conservacionista se los digo, pero también es importante entender a las personas y entender el por qué
están comercializando especies silvestres, obviamente por necesidad, porque si no la tuviesen, pues estarían las poblaciones yo creo que intactas. Sí, claro. Entonces también es importante que pues pongan énfasis en el tipo de trato que le pueden dar a estas personas y la información, porque la información es la herramienta primordial para evitar esto. Si ustedes hicieran campañas más efectivas, porque no las tienen, si ustedes hicieran campañas más efectivas, yo creo que las especies en vida silvestre pues serían menos menguadas. Proyectos como el de Paco Jácome, pues yo creo que son interesantes. Proyectos como el de Paco Jácome marcan la diferencia y es en eso en lo que se deben fijar. Yo creo que llevar la información que Paco tal vez le ofrece a las personas, a las comunidades, porque no nada más Cotepec se encarga de extraer orquídeas, pues yo creo que eso sería una herramienta esencial para prevenir esto, ¿no? Precisamente. Así es, y sobre todo que las administraciones municipales sean más responsables, pues con su diversidad biológica, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera están enterados de toda la gran diversidad que guarda el territorio. Y pues hablando como territorio, pues sí es muy, muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que no es por criticar a ningún alcalde, pero pues hay muchos que desconocen por completo, lo que es un plan de manejo ambiental, por ejemplo, ¿no? O lo que es lo que conlleva su municipio en cuanto a biodiversidad, ¿no? Sí, así es. Y le dan la batuta de tal vez una dependencia municipal de medio ambiente a personas que ni siquiera están involucradas en ello, que no han salido a campo, que tal vez sí son ingenieros pero de escritorio, y entonces pues ahí están los problemas y ahí están las autorizaciones mal empleadas, ¿no? Porque contratan y ponen gente en los cargos importantes que pues no tienen el mínimo conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo pues que podrían ser de muchísima ayuda si trabajaran de la forma pues adecuada, ¿no? Y en conjunto con la gente, ¿no? Porque no nada más es asustar a la gente y multarla y jalar dinero, porque muchas de las veces eso es, ¿no? O sea, vas, multas, quitas y si puedes traerte una multota, pues te la traes, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, se trata de trabajar en sinergia con los ciudadanos, de darles opciones para que ellos generen una economía sólida, estable, en base también a la reproducción de especies como la orquídea, pero no a la extracción. Entonces ahí es un exhorto también para los municipios para que pues se pongan las pilas en ese sentido y en vez de asustar a la gente pues le den herramientas para su desarrollo, ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, pues que la comercialización de orquídeas pues representa un negocio pues muy bueno, es remunerable económicamente, ¿no? Y sobre todo que pues si se hace de la forma correcta, pues todas estas familias que se dedican a la comercialización pues podrían verse beneficiadas. Sí. Y con esto pues promover el desarrollo social, ¿no? Que es lo que realmente pues debería buscar una administración municipal. En definitiva, y México es un país megadiverso. Esto también hay que comentarlo, ¿no? Somos de los pocos países megadiversos y pues si nosotros aprovecháramos bien nuestros recursos naturales, hay tanta riqueza en México que no sé por qué somos tan pobres, sinceramente. Esa pregunta se las dejo a ustedes en casita. Tanta riqueza en México y por qué somos tan pobres, ¿no? O sea, tal vez no seamos como los países que catalogamos como bajos, pero yo creo que México tiene un gran potencial y investigaciones como esta que está haciendo Paco y como la que están haciendo muchos otros investigadores, creo que son importantes y un parteaguas para que de cierta forma podamos comenzar a adoptar técnicas y metodologías adecuadas para la explotación de los recursos naturales, tanto para la alimentación como para la ornamenta, ¿no? Que son las orquídeas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en cuanto a la hibridación de orquídeas, ¿cómo se hibridan? O sea, hay gente que dice, bueno, es que es híbrida, pero caray, yo me imagino un híbrido de león con tigre, pues un tigre, ¿no? Pero una orquídea, ¿cómo se hibrida, no? Bueno, no todas las orquídeas pueden hibridizarse. Dentro de las orquídeas hay subdivisiones que se les denomina tribus. Okay. Dentro de estas tribus es posible hibridizar ciertas especies y sobre todo, bueno, pues que naturalmente compartan tiempos de floración. Bien, okay. Porque bueno, el tiempo de floración pues representa un candado biológico para que no se hibridice naturalmente cualquier
cualquier especie y pues cuidar la integridad genética también de la población. Entonces, bueno, pero comercialmente pues nos gusta, ¿no? Nos gusta que las orquídeas se vean más bonitas, nos gusta que sean muy coloridas. Entonces, pues experimentamos cruzando una especie con otra. Es un proceso muy largo porque pues de que se forman las semillas, muchas semillas tardan en madurarse en especies como bandas hasta 12 meses, ¿no? Wow. Incluso pues más que un humano, ¿no? Sí. Entonces de ahí a que la planta florezca pues pueden pasar 3 años y si bien nos va, ¿no? Y eso es muy importante lo que está diciendo aquí Paco porque a nosotros se nos hace fácil llegar, cortar el tronquito donde está la orquídea, llevárnosla así de fácil, pero no sabemos el proceso por el cual pasó esa orquídea para crecer. Entonces, pudo de los 2 millones de semillas que pudo haber dado la orquídea, tal vez 3 o 4 llegaron a la edad adulta, ¿no? Y de esos 3 o 4 extraemos 2, pues ya está de más decirlo, ¿no? O sea, nos estamos acabando las poblaciones. Y la importancia también de poder preservar la variabilidad genética, eso también es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante para que una población pues asegure su permanencia, pues debe haber una suficiente variabilidad genética. Platícame qué son los bioreactores. Ok, bueno, pues anteriormente los sistemas in vitro eran cultivados pues en frasquitos, los que se usan más comúnmente son los frasquitos de Gerber. Ah, ok. Entonces, bien. Bueno, pues ahí cabe un número, pues son chiquitos, ¿no? Caben poquitas orquídeas y representa pues mucho trabajo por parte del técnico, pues estar sembrando y sembrando y sembrando. Entonces, pues hace algunos años empezó aquí pues el uso de bioreactores. Okay. El uso de bioreactores, bueno, lo que normalmente utilizábamos un medio que es como gelatina, bien, que pues lleva un agente solidificante, pues en bioreactores se usa el medio líquido, que consiste pues en tener un frasco grande lleno de medio y el otro con las plantas. Okay. Entonces, por medio de compresión de aire, nosotros hacemos pasar el medio líquido hacia donde están las plantas, lo dejamos ahí un ratito y ya después se retira la presión de aire y por gravedad regresa este medio. Por gravedad, bueno, hablamos de un solo tipo de bioreactor, existen varios, pero bueno, los que más comúnmente se utilizan pues son los de gravedad, puesto que pues son muy eficientes, se contaminan poco y pues sí ahorra muchísimo trabajo. Además, que si nosotros, esto es muy importante y no lo mencioné, sí, si nosotros queremos estar inmersos en el negocio de la flor de corte, porque bueno, nosotros podemos vender orquídeas completas o flores de corte, ¿no? Así es. Entonces, si nosotros queremos uniformidad, digamos, un productor nos pide 1000 orquídeas blancas, pues nosotros tenemos que asegurar que esas 1000 orquídeas blancas sean idénticas. Sí. Entonces el proceso es distinto. Ahí nosotros no sembramos las semillas de la orquídea, sino las sacamos de cualquier pedacito de la planta y la clonamos. O sea, que se hacen clones. Exactamente. Wow. Entonces, en un bioreactor, pues el proceso en que una planta va a regenerar brotes nuevos o clones nuevos es mucho más rápido. Oye, ¿y cómo, de qué parte de la planta sacan el clon? ¿Puede ser de una hoja? Puede ser de una hoja, puede ser del tallo, puede ser de la vara floral, puede ser pues de cualquier estructura de la planta. O sea, así de plano, nada más llegas, le cortas un pedacito y enraiza y empieza a crecer. Como las suculentas, por ejemplo. Pues no es tan fácil. Porque, es más complejo, supongo. Sí, requiere pues un proceso de laboratorio de desinfección, porque pues no debemos olvidar que lo vamos a introducir a medios muy nutritivos. Entonces nosotros no podemos ingresar pues bacterias ni esporas de nada, porque se propaga mucho en el medio de cultivo. Entonces el pedacito que nosotros vamos a meter se denomina explante. Entonces, bueno, ese explante pues tenemos que ver de dónde viene para que el sistema sea más exitoso, porque la elección del explante es algo importante y sobre todo pues si queremos que exista poca variabilidad genética. En algunos casos, como en la conservación, requerimos de mucha variabilidad genética. Sí. Y en los casos para las flores de corte requerimos 0 variabilidad genética. Al decir flor de corte es cuando florea la orquídea, la cortan para hacer arreglos, para... Exactamente. Infinidad de cosas. Incluso conozco a una persona que las mete en resina. La flor la hace en resina y hace unos collares de orquídea hermosos.
hermosos. Obviamente son orquídeas híbridas, son orquídeas como las que tú me estás planteando, de corte, y pues bueno, hacen unos collares con la como el mosquito de Jurassic Park, ¿no? Que quedó ahí preservado en la resina. Así preserva las orquídeas esta señora, y hace aretes de orquídea, hace collares de orquídea, preciosos, ¿no? O sea, hay una inmensa gama de aprovechamiento de esta planta. Sí, así es. Pero por lo tanto, ahí está la importancia de la preservación para que podamos seguir explotando. Sí, y de los sistemas de producción que son como del uso de bioreactores. Sí, claro. Que pues sí ahorra muchísimo trabajo y pues son muy eficaces. Por ejemplo, bueno, pues aquí pues los usamos para propagar orquídeas, ¿no? Pero pues, por ejemplo, en el norte del país pues se utilizan para propagar agave, en el sur del país para propagar piña, para propagar stevia. Actualmente hay mucha investigación sobre bioreactores y pues es un sistema muy importante y sobre todo pues muy llamativo, ¿no? Te propongo algo. ¿Por qué no armamos otro programa que hable de bioreactores y de los beneficios, ¿no? Sí, claro que sí. Podría estar padrísimo porque pues allá en Papantla, en Álamo y en Tlacotalpan pues hay muchas personas que se dedican al cultivo de diversas plantas, pues para allá la zona de calor, ¿no? A la piña, por ejemplo, ¿no? Y podría ser un buen tip para ellos, ¿no? Sí, claro que sí. Definitivamente podría servirles de mucho. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Agenda Verde, pues como cada jueves es de 4 a 5 de la tarde. El día de hoy tuve el placer de tener aquí a Paco Jácome Blázquez, quien es licenciado en biología, y pues bueno, estuvimos hablando de las orquídeas in vitro. Paco, ¿alguna recomendación para las personas que nos escuchan? Claro que sí, pues no compren orquídeas en las calles, traten pues de hacer esta actividad, de no hacer esta actividad, compren híbridos comerciales y sobre todo pues preocúpense no solo por la conservación de las orquídeas, sino de todas las especies. Y bueno, pues ahorita se viene lo que es la feria de la orquídea allá en Coatepec, sí, en la Escuela Juárez. Espero que pues puedan visitar por allá. Nosotros vamos a estar exponiendo de este trabajo y vamos a presentar un seminario precisamente del uso de bioreactores para la producción comercial de orquídeas. Entonces, excelente. Bueno, espero puedan acompañar. ¿Qué día es? Me parece que es del 17. ¿Del 17? Al 26 de marzo, algo así. Chéquenlo, la invitación está en las redes sociales. Uh-huh. Es Feria Nacional de Orquídea. Okay. Y va a ser en Coatepec, en la Escuela Benito Juárez. Excelente, pues ya está la invitación. Por ahí nos vamos a ir a dar una vuelta a la Feria Nacional de Orquídeas. Y pues bueno, aquí Francisco, mi buen amigo Paco Jácome, pues va a estar exponiendo el trabajo que pues a bien ellos hacen en cuestiones de preservación y pues bueno, también reproducción de orquídeas, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias, yo soy Gerson Levy, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Esto fue Agenda Verde, hasta pronto. Conoceremos más de lo que sucede en el planeta en nuestra siguiente emisión. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Agenda Verde con Gerson Levy.